Genéticas. Bueno, en primer lugar, las variantes se heredan, se las pasan los padres a los hijos. Si la variante está asociada con la enfermedad, tendría que resultar en una agregación familiar. Ejemplo, cáncer de mama. El riesgo es más alto para las hijas de pacientes que para mujeres en la población general. El segundo paso es, bueno, de esa agregación familiar, ¿qué parte se puede atribuir al ambiente y qué parte a los genes? Ejemplo, cáncer de pulmón. Y luego, el tercer paso son los análisis de segregación. Identificamos muchos pares de hermanos, enfermedad recesiva, o muchos pares madre-hijo o padre-hijo, enfermedad dominante. Podemos tipificar familias, análisis de asociación, podemos tipificar casos y controles, análisis de asociación, y luego estudios funcionales. Una vez identificada la variante, dónde está, qué puede hacer. ¿Sí? Entonces, lo mismo. ¿Cuáles son las razones de agregación familiar? Los parientes comparten material genético y los parientes comparten un ambiente común. Nos vamos a concentrar un poco en la parte de agregación genética. Y ahí es muy importante distinguir entre dos conceptos. Genotipos idénticos por descendencia, IBD, y genotipos idénticos por estado, Identical by State, IBS. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Idéntico por descendencia, idéntico por estado. Dos personas pueden tener el mismo genotipo por descendencia o el mismo genotipo por estado. Y aquí está descrito qué es IBS y qué es IBD. Y por estado. A ver. Yo creo que esto es más fácil verlo que explicarlo. Ahí vamos a ver. Bueno, aquí. Supongamos que un padre es heterocigoto, tiene una copia de un alelo y una copia de otro. ¿Sí? Y una madre es heterocigota, tiene una copia de un alelo y una copia de otro. Esto representa los 4 alelos posibles. ¿Sí? Bueno, entonces la descendencia posible de esta pareja son individuos con estas configuraciones. Homocigotos para G, heterocigotos G1, G2, homocigotos para G2. ¿Sí? Bueno, este individuo aquí, que es heterocigoto para G, y este individuo para aquí, estas dos hermanas o hermanos serían idénticos por estado, su genotipo es el mismo, son heterocigotos, pero no serían idénticos por descendencia. Aquí este individuo tiene G1 del padre y este individuo tiene G1 de la madre. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre idénticos por estado e idénticos por descendencia. Por estado, bueno, pues los genotipos son iguales. Y por descendencia, no solo los genotipos son iguales, sino que el origen de los genotipos es también el mismo. ¿Sí? Y en genética lo que nos interesa es la descendencia, la identidad por descendencia. Eso es lo relevante para nosotros. Eso de ahí. Eso es lo relevante. No que el genotipo sea el mismo, sino que además la procedencia de los alelos sea la misma. Aquí hay más ejemplos. Estos dos individuos ahí
son solo idénticos por estado. Estos individuos aquí son idénticos por descendencia. No solo el genotipo es el mismo, sino la procedencia es también la misma. O estos individuos aquí son también idénticos por descendencia. ¿Sí? Y esta es la pregunta. Esos dos individuos... A ver, esos dos individuos, si no conocemos los genotipos de los padres, ¿son idénticos por estado o idénticos por descendencia? Si no conocemos los genotipos de los padres. No sabemos. No se puede decir. No lo podemos decir. ¿Sí? Que son idénticos por estado, está claro. El genotipo es el mismo. Pero, por ejemplo, si la madre y el padre son homocigotos para G, ahí ya no sabemos lo que ha pasado. ¿Se entiende eso o no? Aquí tenemos el padre y aquí tenemos la madre. Y aquí tenemos estos dos hijos. Si el padre es homocigoto para G, G1, 1, G1, 2, y la madre es homocigota para G, G1, 1, G1, 2, bueno, puede que un hermano tenga esta configuración y el otro tenga esta. No van a ser... La procedencia de los alelos es diferente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Vamos a tratar de cuantificar lo que nos interesa aquí, que es la proporción de alelos idénticos por descendencia. Entonces, eso está en un artículo que les voy a dar, bueno, que tiene que estar ya subido en la red. Este artículo de Lancet. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, aquí tenemos diferentes relaciones de parentesco, el padre y la madre, el padre y el hijo, y dos hermanos completos. Esas son las relaciones de parentesco. Y aquí tenemos los alelos compartidos por descendencia. A ver, el padre y la madre normalmente no están relacionados. No son primos ni primos hermanos. Normalmente no tienen ninguna relación de parentesco. Entonces, normalmente no comparten ningún alelo por descendencia. Entonces, la probabilidad de que compartan dos alelos por descendencia es 0. La probabilidad de que compartan un alelo por descendencia es también 0. Si los padres no están relacionados, no comparten ningún alelo por descendencia. Esa probabilidad es 1. Entonces, la proporción de alelos que comparten los padres por descendencia es 0. Aunque el padre y la madre tengan el mismo genotipo, estos alelos van a proceder de ancestros diferentes. Entonces, no comparten ningún alelo por descendencia. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con padres y sus hijos? Tenemos ahí. Bueno, por ejemplo, el padre le pasa un alelo a su hijo y el otro alelo del hijo viene de la madre. Entonces, la probabilidad de que un padre comparta dos alelos por descendencia con su hijo es 0. La probabilidad de que un padre comparta con su hijo un alelo por descendencia, el otro va a ser de la madre, es 1.
y la probabilidad de que un padre no comparta ningún alelo por descendencia con su hijo es también 0. Entonces, la media es que padres e hijos comparten la mitad de los alelos por descendencia. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué pasa ahora con hermanos? Dos hermanos, este y este. Bueno, pues los hermanos sí que pueden compartir los dos alelos por descendencia. Eso sí que es posible. ¿Sí? Aquí. Aquí lo borramos todo y fuera. Aquí, padre y la madre. Si este padre es AT y esta madre es AT, bueno, pues puede ser que este padre forme espermatozoides con A y los hereden otro espermatozoide también con A. También los hereda este, lo mismo la madre, dos óvulos con T. Sí, en ese caso los alelos y la procedencia sería la misma. A viene del padre y T viene de la madre. Es decir, es posible que dos hermanos completos, está ahí, compartan dos alelos por descendencia y esa probabilidad es de un 25%. ¿Sí? Sí. Pueden compartir A, pueden compartir T, un 25%. Lo más probable es que dos hermanos compartan un alelo de los dos por descendencia y esa probabilidad es de un 50%, porque también puede ser que dos hermanos no compartan ninguno de los alelos por descendencia. ¿Qué caso sería ese? Sería, por ejemplo, si este hermano recibe A del padre y A de la madre, y este de aquí, T del padre y T... ¿Sí? Entonces eso es también de un 25%. Entonces los hermanos de media comparten también, como los padres y los hijos, la mitad de los alelos, eso es de media. Pero pueden compartir tanto los dos alelos por descendencia como ninguno. ¿Sí? Los padres y los hijos siempre la mitad. Pero los hermanos, bueno, de media la mitad, pero algunos hermanos comparten más y otros comparten menos. ¿Sí? Y esto también se puede representar así, que es exactamente lo mismo, pero dado la vuelta. Aquí tenemos la relación de parentesco, padres con los hijos, hermanos completos, medios hermanos. El padre o la madre son el mismo, pero el otro padre o madre es diferente. Los gemelos monocigóticos y los esposos. ¿Sí? Y aquí está lo que comparten IBD y dominancia es lo que llamamos, bueno, que comparten no solo un alelo, sino dos. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, los padres y los hijos, solo la mitad de los alelos. Los hermanos completos, bueno, la mitad de los alelos, pero también con probabilidad de un 25%, los dos alelos. ¿Sí? Medios hermanos, bueno, pues solo un cuarto del material genético y no van a compartir
ninguna combinación de alelos. Los gemelos monovitelinos comparten todo. Comparten todos los alelos y todas las combinaciones de alelos. ¿Sí? Y el padre y la madre, si no están relacionados, si no tienen ninguna relación de parentesco, no comparten tampoco nada. ¿Sí? Eso es lo que los individuos en una familia comparten desde el punto de vista genético. ¿Y ahora qué pasa con el ambiente? Esto es lo que tenemos ahí. Bueno, pues los hermanos completos, los medios hermanos que viven con la madre y los gemelos, bueno, pues esos comparten también normalmente los factores ambientales durante la infancia. Si el padre fuma, todos expuestos al humo del tabaco durante la infancia. Si la madre hace papilla con mucha fruta, pues todos los hermanos la misma papilla con mucha fruta. Si viven cerca de una central nuclear, todos los hermanos. Entonces, hermanos completos, medios hermanos y gemelos normalmente comparten las exposiciones ambientales durante la infancia, y los esposos normalmente comparten las exposiciones ambientales como adultos. ¿Sí? Si uno fuma, normalmente fuman los dos. Si a uno le gusta mucho la carne, los dos comen mucha carne, normalmente. ¿Sí? ¿Pero cuál es la diferencia en offspring? Esto es padre e hijo. ¿Sí? Y estos son hermanos completos o medios hermanos. ¿Sí? Ahí está. Claro, entonces lo que podemos hacer ahora es investigar la agregación familiar para esos diferentes tipos de pares. Podemos decir, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo para hijas de mujeres con cáncer de mama comparado con la población en general? ¿Y cuál es el riesgo para hermanas de mujeres con cáncer de mama comparado con la población en general? ¿Sí? Si los riesgos son parecidos, bueno, pues esto no va a ser importante. Si los riesgos para hijas y para hermanas de mujeres con cáncer de mama son similares, pues las combinaciones de alelos y el ambiente durante la infancia no van a tener un papel relevante. Si observamos que los riesgos para hijas son mucho más pequeños que para hermanas, es que esto tiene un papel importante. ¿Sí? Entonces, comparando la agregación familiar para diferentes tipos de parentesco, podemos tratar de ver si la componente aditiva, los genes compartidos por descendencia, tienen un papel fundamental, o más bien el ambiente durante la infancia o como adultos. Y eso es lo que está representado ahí. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos en esta tabla arriba diferentes tipos de parentesco. El padre, ¿sí? El padre, sí. Y el hermano. Y aquí tenemos diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, fijémonos en cáncer de pecho. En este estudio encontramos 3.600 pares de mujeres hijas donde ambas tenían cáncer de pecho, y encontramos 1.800 pares de hermanas con cáncer de pecho. ¿Sí? Y bueno, lo que hemos hecho en primer lugar ha sido comparar, eso es lo que está representado ahí. Bueno, ¿cuál es el riesgo de cáncer de pecho entre las hermanas de las pacientes comparado con el riesgo de cáncer de pecho en la población general? ¿Sí? Lo que habíamos hecho para hijas hermanas, habíamos dicho, bueno, en Chile el riesgo de cáncer de mama antes de la edad de 75 años en la población general es de un 4%, para las hijas de las mujeres con cáncer de mama es de un 8%. ¿Sí? Sí. 8% entre 4%, eso es un 2,
Eso es lo que llamamos los riesgos familiares. Normalmente se representan con esta letra griega lambda, y eso se puede hacer para hermanas, para hijas, para primas. Tenemos diferentes tipos de riesgos familiares. Comparamos el riesgo de la enfermedad para parientes de los pacientes con el riesgo de la enfermedad en la población general. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos ahí. Bueno, pues para cáncer de pecho, 3.600 pares. El riesgo para las hijas, dividido entre el riesgo de la población en general, era de un 1,64. Esto significa que el riesgo para las hijas es un 64% más alto que la población general. ¿Sí? ¿Y qué pasa para las hermanas? Bueno, hay menos pares de hermanas, pero el riesgo para las hermanas de las pacientes es de un 91% más alto que la población general. ¿Dónde ve el porcentaje, profesor? Aquí, 1,91. 1 significa igual. Ah, ya. 1 significa, claro, el riesgo para las hermanas y el riesgo de la población en general son iguales. Claro, si da uno, es que son igual. 1 es que son iguales. Mayor que 1 es que el riesgo es mayor para los familiares de los pacientes que la población general. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los padres, que es 3,65, sería un 300. ¿Dónde estamos? Ahí. No, pues 64. Claro, esto es cáncer de pecho, entonces ahí tenemos hijas y hermanas. Y aquí tenemos cáncer de próstata. Ya. Para los hijos es de un 88% más alto que la población en general. Y para los hermanos, Es un 243%. ahí está, 243%. Aún. ¿Sí? Entonces aquí se ve que, bueno, si resumimos esta tabla, decimos, bueno, el riesgo de cáncer es para los parientes de los pacientes más o menos el doble que la población en general. ¿Sí? Para algunos tipos de cáncer es mucho mayor, para otros menor, de media como el doble, podemos decir, y es un poquito más alto para los hermanos que para los hijos de los pacientes. ¿Es un estudio hecho en Alemania o es...? Un estudio hecho en Suecia. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es lo que tenemos aquí. Los hijos comparten la mitad de los genes IBD. Los hermanos comparten no solo la mitad de los genes IBD, sino también combinaciones de alelos y las exposiciones ambientales durante la infancia. Entonces esto parece que también tiene un efecto en la agregación familiar. Por eso los riesgos son un poco más altos para los hermanos que para los hijos de los pacientes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué relación hay ahora entre la agregación familiar del cáncer y los parámetros genéticos? ¿Qué son los parámetros genéticos? Parámetros genéticos hay dos. El primer parámetro genético es cómo es de frecuente una variante en una población, que eso lo llamamos la frecuencia alélica, ya tenía que ser más o menos familiar, ¿sí? Claro, cuanto más frecuente sea una variante en una población, un mayor efecto va a tener, ¿sí? Y el segundo parámetro genético es, bueno, llamamos el riesgo relativo genético. Si comparo el riesgo de la enfermedad para los que llevan la mutación comparado con el riesgo de la enfermedad para los que no llevan la variante, eso es lo que llamamos riesgo relativo, ¿sí?
por ejemplo, las mujeres que tienen mutaciones en el gen BRCA1 tienen un riesgo de cáncer de mama de un 50%, las mujeres en la población general tienen un riesgo de cáncer de mama de un 10%, 50 entre 10 es un 5, ese 5 es el segundo parámetro genético. ¿Sí? Es el riesgo para los que llevan la variante comparado con el riesgo para que no llevan la variante. Y el primer parámetro genético es, bueno, ¿qué frecuencia tiene ese alelo en la población? ¿Qué relación hay entre estos dos parámetros genéticos? ¿Cómo de frecuente es la variante y qué efecto tiene en la enfermedad? Y la agregación familiar. Bueno, pues la fórmula está ahí. Y parece complicada, pero no lo es. Aquí tenemos el riesgo familiar. Es el riesgo de la enfermedad para parientes de los pacientes dividido entre el riesgo de la enfermedad en la población general, el 1,64, el 1,91 que hemos visto. Y aquí está una función de esos dos parámetros genéticos. Cómo es de frecuente la variante en la población y qué efecto tiene esa variante en la enfermedad. Entonces la relación entre agregación familiar ahí y parámetros genéticos está recogida en esta fórmula. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no la fórmula quizás fuese un poco más precisa si en el numerador uno le restase el riesgo de la enfermedad de los que no tienen? Y ahí lo parte por el riesgo de la enfermedad de los que no tienen, porque al fondo ahí es como limpiaría el efecto basal en la población y le atribuiría solo al que tiene la presencia del alelo. Se puede definir así también. Lo único, si lo definimos así, ya la fórmula esta no nos vale. Ya. ¿Sí? En la fórmula esta, aquí tenemos, al lado izquierdo tenemos entre parientes en el numerador y en el denominador la población general. Y al lado derecho de la fórmula tenemos la frecuencia en la población general y ese es el riesgo como lo he escrito ahí. Si definimos el riesgo, los que llevan la mutación comparado con la población general, hay que hacer el trabajo de derivar la fórmula. Yeah. ¿Sí? Se puede hacer también así. La verdad es que el efecto real es normalmente pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, mutaciones en BRCA1. Bueno, pues las que no llevan y la población en general es lo mismo, porque la mutación es muy rara. Sí. ¿Sí? Entonces, tiene poco efecto. Pero uno igual hace un tipo de caso control, entonces selecciona a los que tienen, o sea, no caso control, sino que exposición, como selecciona a un grupo de pacientes que tengan el BRCA en este caso. Claro, en BRCA se hace como dice usted. Claro, genotipificar el gen completo BRCA1, eso lleva muchísimo tiempo y es muy caro. Sí. Entonces lo que hago es, bueno, miro el riesgo de cáncer de mama para mujeres con la mutación entre riesgo en la población en general, porque no me voy a poner a tipificar 1000 mujeres cuando ninguna va a tener la mutación. Me ahorro el dinero. Claro. ¿Sí? Entonces, esto ha sido la teoría y ahora viene la práctica. ¿Qué es eso? Entonces, este ejercicio es para que practiquen esos conceptos. Agregación familiar. ¿Qué efecto tiene la agregación familiar en el riesgo para los parientes? ¿Cuál es la relación entre la frecuencia y el riesgo relativo genético con la agregación familiar? Entonces esas son las 4 tareas. La primera es que se vayan a Globocan y que calculen el riesgo de cáncer de pecho para mujeres chilenas, alemanas y mexicanas. Lo hacemos.
¿sí? Para que sea orientado a la gente que está sentada aquí. ¿Cuál es el riesgo de una mujer mexicana, chilena y alemana de desarrollar cáncer de pecho antes de la edad de 75 años? Se tienen que ir a Globocan y ver dónde está esa información. La segunda pregunta es, bueno, ¿qué riesgo tiene una mujer mexicana, chilena y alemana? No de la población general, sino es hermana de una paciente. Ya. ¿Sí? Y ahí lo que tienen que hacer es asumir que el riesgo maternal, el riesgo para las hijas, dividido entre el riesgo en la población general, es de 1,64. ¿Sí? La tercera pregunta es, bueno, ¿qué riesgo tiene una mujer mexicana, chilena y alemana que tiene una mutación en el gen BRCA1? Y la información está ahí. Van a tener que calcular, lo primero, el riesgo de cáncer de mama para mujeres con mutaciones en BRCA1, dividido entre el riesgo entre Las mujeres que no lo tienen. que no lo tienen, que va a ser básicamente la población general. ¿Sí? Y la última pregunta es la técnicamente más complicada, es aplicar esta fórmula ahí, esa fórmula de ahí. Bueno, ¿cuántos casos familiares de este 64%, qué parte de este 64% se debe a mutaciones en BRCA1? ¿Sí? Esa es la última parte. Y ahí lo que tienen que hacer, como estos datos se desconocen para mujeres mexicanas, chilenas y alemanas, ahí tienen que asumir que la frecuencia de BRCA mutaciones es de 0,04%. Esos son 4 de cada No, 1000. menos. Ah, de cada 10.000. De cada 10.000. Sí. Esos son 4 mujeres de cada 10.000. Entonces, con esta frecuencia, eso es la frecuencia de mutaciones BRCA1, y con el riesgo relativo que calculen aquí, bueno, qué efecto tienen mutaciones BRCA1 en este 64%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo les hace falta para resolver esta tarea? Son y 37. Hasta empiecen y luego lo hacemos todos juntos. A ver hasta dónde llegan. ¿Sí? Empiecen y luego lo vemos todos. Ahí está. Algo que esté Ah, no. Sí. Sí, como quiera. La diapositiva está subida en la página, ¿o no? Sí. Sí. Ah, sí, para ver la fórmula. ¿Y cuál? La presentación es... Sí. 2 artículos también. No sé si está No, a mí bien. no me parece olvidar. El ejercicio que hicimos el jueves también en la hoja Excel. Eso tendría que estar todo Ya, ya. no, a mí por lo menos, no sé si yo no estoy en la plataforma No sé. o no lo han abierto, no hicieron nada y dijeron que iban a hacer. Salud pública. No sé, ¿usted lo ha visto? Digo, mañana la tengo, yo no la tengo. Me parece que sí que está, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, parece que lo subieron. Biología 3 y o sea, 2 también. Sí, sí, sí. La presentación. No, La- entonces no estamos en la plataforma. Ah, sí, entonces están arriba. Está ahí. Sí, entonces no estamos en la plataforma. Muy bien, hasta luego.
¿Cómo? A ver, en mi curso no está. Sí, pero está como... En biología 2, ahí está. ¿Cómo que no? Sí, que no nos metieron dentro de la respuesta. Programa curso de... Ah, no, el curso, el curso. Si tiene un pelo, ¿dónde puedes descargar material? Aquí está. Sí, es que yo no tenemos acceso a la plataforma. O sea, yo tenía a la plataforma de P1, pero no. Ah, ya yo te lo paso. habilitado. Ya. ¿De dónde trabajaste, tiempo? De ahí, pues, sesiones presenciales. Ah, sesiones presenciales. Ah, acá está. Ya. Claro, además eso les va a hacer falta para la tarea de... ¿Cómo se llama el que carga con la Tutor tecnológico. Ya, aquí está. Sebastián, ¿cuánto? Marco. Sebastián algo así. Guardar. No, lo abro y ahí lo abro. Ahí está. Espérate, es con lo que hemos hecho directo pasarle la. Déjame checarlo. Ya, entonces este lo voy a grabar. Guardar como. Importa que yo copiar. No, abrir carpeta. Y lo bajo acá. Copiar. Y ahí está clase, aquí la voy a ver, clase, creo que esto es aquí, 2, ¿Este es bien? clase X2, entonces aquí la materia, pegar, y ahora la otra, vamos a hacer la otra, ahora, está acá, sería esa, ¿cierto? Y ahí, y guardar como, no, va, ahí, carpeta, ahí, cortar, y le tiramos acá, listo, ahí está. ¿Y qué más necesitamos? Oh, nada, pues, eso no es. Son 3 presentaciones: genética poblacional, análisis de reacción 1, análisis de reacción 2, 2 artículos, el ejercicio F. Hasta ahora no hay más. No, ese parece que no. A ver, ¿Está? más arriba. Ah, sí, ese es el Excel. Sí, está el Excel. Pero también lo subieron. Ya, espérate, voy a pasar el link. Gracias. Se llama clase EPI 2. Ya, entonces partamos con. Hay que meterse en un sitio. A buscar. Ah, Globo. Ah, no, pero que me Ponlo en Google. Entonces, ¿así? Ah, punto. Ya, y ahí dice. Curso Google. ¿Qué cáncer es? Breast. Cáncer breast. ¿Dónde encuentro ¿En la eso usa y la... ¿En Globo? No, pero ¿qué parte funciona? Ahí donde dice breast cancer. Al lado izquierdo. Y no tiene una opinión... Es que entra directo a la página, yo entro directo. Globocamp.com. O sea, que escuché que gente quiere eso, pero yo no. O sea, tú dices, no, estoy a favor. ¿Te gusta? Gracias a eso soy internet. Dice evaluación de Gracias a eso soy riesgo. internet. ¿Qué es lo que dice? Ya hay que decir que la Wikipedia... No, o sea, hay gente que me lo ve. Es bueno. Entonces, evaluar el riesgo, ¿eh? De hecho, ya aquí tenemos que es demasiado. Ah, pero aquí. ¿Cómo? Demasiado ¿Verdad? simple. No,
Quitarle aquí, ahí, No, ¿cómo te venía? me metí ahí. Cuando están internados, Pero hay que salir puro. ahora me meto por la metódica. Ah, Gracias. Se hace por el VPN. Oye, pero dice lo que como vi. puro aviso, ¿no? Se hace por el VPN, pero a mí ¿No? funciona. No viene en la plataforma, ¿no? Ah, sí. Ah, que yo no tenía eso. Ya. ¿Y a dónde está? ¿Y acá qué lo dice? American Cancer Service. No perdimos nada, está como lo mismo. ¿Es la 1 o la 2? La dos, ¿no? No, la 1. Ya, no hay cabo. A ver. Ahí tenemos un cabo. Eso. Eso. Igual como lo mismo. Hacer Sí, pues esta cuestión me lleva para acá, ¿no?